Estamos en la serie, mis amados, en la serie de mensajes conociendo al Espíritu Santo. Y en ese orden vamos a estar trayendo mensajes en los cuales vamos a estar conociendo el carácter del Espíritu Santo y la obra. Pero hay algo particular que para comenzar este primer mensaje y poder abrir lo que es a la guianza del Espíritu, hablar de conocer al Espíritu Santo, que es quien gobierna y enseñorea sobre la Iglesia de Cristo, quiero hablar sobre la necesidad de derribar conceptos equivocados, la necesidad de derribar ideas preconcebidas o prefabricadas que tenemos de quién es Dios. Porque no hay manera de poder relacionarnos en espíritu y verdad con el Espíritu Santo, que es aquel que transforma nuestras vidas, que es aquel que nos revela a Cristo, que es aquel que expresa el carácter de Cristo en nosotros a través de esa obra maravillosa. Y no solo eso, sino que dirige a la iglesia a ser testigo fiel a este mundo de la obra redentora del Padre que ha planificado a través de su Hijo amado. Entonces, como iglesia debemos entender la necesidad de la guianza del Espíritu. Por eso que hablamos de la serie Conociendo al Espíritu Santo, y la iglesia debe conocer al Espíritu en la virtud que la Biblia lo describe, no en lo que nosotros creemos, escuchamos o nos dijeron, sino en lo que la Biblia habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si predicamos y hablamos algo, póngamelo en la Biblia. Ponemos todo lo que hablamos en la Biblia para que sea fundamento de Dios y no de los hombres. Éxodo 32, vamos a leer y les voy a dar ya conocemos todo lo como es el mensaje, el título del mensaje. Y ahora vamos a entender por qué. Rompiendo los becerros para conocer a Dios. Y hoy vamos a quitar un poco lo que es la idolatría, la egolatría y conceptos equivocados para empezar a conocer la virtud de la obra del Espíritu. Mientras nosotros no quitemos del medio ideas raras, fueras o extrabíblicas, llamémoslo de esa manera, extrabíblicas de nuestras vidas, nos va a ser imposible entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque al tener una idea equivocada, vamos a tener un Dios equivocado, una adoración equivocada, un servicio equivocado y un resultado frustrante. Por eso que hay tanta gente frustrada, tanta gente equivocada, tanta gente errada en conceptos, porque no hemos conocido al Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia se revela a través del Espíritu Santo. Amén. Pero para conocer en profundidad el Espíritu Santo vamos a tener que romper, vamos a tener que quitar vacas sagradas, vamos a tener que, hoy como es el mensaje, romper los becerros. Y vamos a entender en qué contexto hoy empiezo a hablarles. Éxodo 32, voy a preferir leer a través de la pantalla, si usted me permite. Vamos a leer del 1 al 7. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, los voy a poner en contexto, para no leer. Moisés sube al monte Sinaí, sube a la presencia de Dios porque Dios estaba revelando la ley. Dios con su dedo estaba escribiendo las tablas de la ley. 40 días Moisés se demora en estar delante de la presencia de Dios. En ese tiempo estando en el monte allá en la altura con Dios, hablando con Dios y Dios estando con Moisés, porque debía revelarle la ley que le sería como tutor o maestro al pueblo de Israel. Entonces tenía que darle la ley y el pueblo esperaba abajo. Había sacerdote, diga conmigo, había sacerdote. Estaba Aarón y el sacerdocio levítico. Pero Moisés, como líder que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, los dirige, pero llega a un punto donde dice: yo tengo que subir al monte Sinaí, a la altura, porque Dios tiene que tratar conmigo, porque hay algo que Dios tiene que hacer, hablarme, y yo tengo que transmitirle. La manera que antiguamente Dios se comunicaba a través de aquello que Él escogía, por ejemplo, como Israel, que escogió como pueblo, hoy a nosotros como iglesia, que nos escoge Dios a través de su misericordia, en la antigüedad, en el antiguo pacto, Dios hablaba a través de personas, escogía libertadores como Moisés, escogía reyes, sacerdotes y profetas, de los cuales Dios los llamaba y el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos profetizaban. Por ejemplo, el Reyes habla y el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Vino sobre Eliseo y dice que Eliseo profetizó. Pero porque vino el Espíritu sobre él, Moisés sube y en el espíritu de la Shekinah, la presencia de Dios, se encuentra con Dios ahí en lo alto y Dios está hablando con Moisés para traer la ley. Pero el pueblo está abajo, desconectado.
Entonces necesitaban un mediador. Siempre Dios escogía hombres para mediar en el Nuevo Testamento. El sacerdote mediaba a través de los sacrificios, a través de ministrar a Jehová, y el pueblo recibía el beneficio. Había mediadores, porque el Espíritu Santo venía sobre ellos y usaba personas para mediar. Hoy vamos a ver la palabra que, según Timoteo, dice que un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Y esa mediación que Dios hace a través de Jesucristo, lo hace a través, y ese conocimiento que tenemos del Padre y su voluntad, lo hace a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, no viene sobre nosotros, habita en nosotros, haciendo morada en nuestro corazón, haciendo templo del Espíritu Santo. Tiene que estar al lado, sos templo del Espíritu Santo. Él mora en ti. Viendo que el pueblo de Moisés tardaba, ya que lo puse contento, Moisés estando con el Señor, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces ¿a quién? A Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote de turno. Y le dijeron, ¿quién le dijo? El pueblo que había salido de la cautividad, que había visto la mano gloriosa de Dios, que lo había sacado a través del poder de la mano poderosa de Jehová, que había traído plagas, doblegando el reino más poderoso de la tierra y humillando a cada uno de los dioses que tenía Egipto, doblegándolos con las plagas. Cada plaga representaba un dios vencido de Egipto. Jehová venciendo sobre las deidades paganas. Un pueblo que sale con mano poderosa y enriquecido, al punto que ese pueblo dice, Moisés se fue, nos dejó. Y ahora, Aarón, acá hay un problema. 40 días. Y le dijeron, levántate, le dijeron al sacerdote, vamos Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, qué ingratos que eran. Porque a este Moisés, no diciendo a nuestro líder, que Dios lo usó para ver, no, a este, como si fuera un fulano cualquiera, qué ingratitud había de este pueblo que era duro de corazón. Dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 12. Y Aarón le dijo, apartad. Y Aarón no le dijo, no hermano, esperemos porque va. No, Aarón escuchó al pueblo, gran error. Hay que escuchar a Dios, no escuchar la demanda de un pueblo mal agradecido, como lo hizo Aarón. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Escuchen de sus orejas. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma de burí e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escuche esto, atribuían a los dioses, verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vamos al verso 6. Esto se está poniendo raro. Y al día siguiente madrugaron, escuche esto, y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora el versículo más grande, a ver si podemos sumarle. Bien, dice, Jehová le dice, pronto se han apartado del camino que yo le mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, no son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios le dice a Moisés, baja pronto porque estos están descarriados. Baja porque estos están desbandados. Pero lo particular de esto que no solo van a Aarón y hablan con ingratitud de un líder, agarran y dicen, toma, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y le hacen hacer, toman de sus orejas los zarcillos de oro. Dice que los llevaron al sacerdote y fundieron y dieron forma. Y adoraron y glorificaron y hicieron fiesta ante la paganía. Y dice que celebraron fiesta a Jehová. Pero, y ahí está el problema. Ahí está el problema, escuche esto, ahí está el problema. Decirle que está al lado, ahí está el problema. Estos no conocían a Dios.
Muchos creen conocer a Dios, pero solo conocen una idea de Dios. El problema es que esta sociedad actualmente tiene una distorsión de quién es Dios. Hay una distorsión de quién es Dios. El concepto de Dios está distorsionado, ¿sí o no? Y entramos en un desacuerdo cuando nosotros generamos una idea de Dios distorsionado, donde Dios tiene que levantar a alguien o hacer ir a alguien para que se vuelvan, y ese alguien, la cual busca corregir por la palabra, es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Por eso que el Espíritu Santo quiere, es más, el Señor dice, yo me voy, pero enviaré otro que los consolará, otro consolador, y Él les enseñará todas las cosas. Y Él les revelará todas las cosas. Porque hay una ventaja, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y Él nos revelará todo. Mira que está al lado de decirle, Dios te va a revelar todo. Mientras el Espíritu Santo no seamos capaces de tener a Cristo revelado de verdad, a Dios revelado en nuestro corazón de verdad, vamos a tener un problema. Es decir, tenemos un problema. En nuestro corazón, cuando tengamos una distorsión en nuestro pensamiento de quién es Dios, vamos a tener becerros. Vamos a estar adorando becerros. Mientras no conozcamos al Dios verdadero, revelado por el Espíritu Santo, vamos a estar adorando becerros. Vamos a estar en idolatría. Porque un concepto equivocado, de un Dios equivocado, en el cual le damos forma, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, armamos una idea de becerrito en nuestra mente. No fundimos, mi hermano, nosotros no estamos fundiendo oro para ser dioses, porque sabemos las estatuas están mal. Estamos fundiendo ideas mezcladas, fundimos, tiramos ideas corruptas, equivocadas, extrabíblicas, las metemos dentro de una olla, las trabajamos y generamos una especie de conocimiento de un Dios que se adapta muy bien a mi necesidad, y eso le podemos llamar un evangelio basado en el antropocentrismo. La teología lo llama así, que quiere decir un evangelio que no se centra en el Rey de Gloria, en aquel que salva, transforma y cambia, sino que un evangelio que se centra en el hombre, es el gobierno, donde el hombre es el centro de todo beneficio. Como estos buscaban, háganos dioses porque queremos adorar, hacer sacrificios de paz. ¿Qué paz podés tener cuando abandonas la fe de tus antepasados? ¿Qué paz podemos tener cuando queremos ofrecer una adoración, pero esa adoración nunca es aceptada? Usted sabe que cada vez que adoramos necesitamos entender que la adoración que nosotros damos tiene que ser recibida. Porque muchos venimos a adorar, y alabamos, hacemos Santa Cena, cantamos, adoramos, escuchamos la palabra, pero tenemos un problema, que no consideramos y no meditamos si realmente Dios está recibiendo mi adoración. Damos por hecho que sí, Dios es amor. Pero no damos por entendido de que Dios sigue examinando el corazón para ver si nuestra adoración y nuestra alabanza va a ser recibida, si nuestra ofrenda va a ser recibida. No es venir a hacerlo, ya cumplí. ¿Dios recibe mi adoración? Sería una de las preguntas que estaría muy buena que nos hagamos cotidianamente cada vez que venimos a la congregación. ¿Sí o no? ¿Qué le dijeron ellos en el verso 1? Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. No le bastaba un Dios que fuera adelante, atrás, alrededor, encima. No le bastaba el Dios que la cubría con una nube en el desierto de día y una columna de fuego de noche, que le daba provisión día tras día, que nada le faltaba, que le guardaba de los males. No le bastaba con ese Dios, quería uno que los guiara, pero ese Dios debe ser un Dios al cual nosotros podamos entender y comprender conforme a nuestra mente corrompida. Y ese es el problema, que nos gusta un Dios conforme a mi idea. Dios es así. Yo por lo menos es mi forma de Dios. Hay gente que te dice, yo adoro a Dios de esta manera. Yo no sé, para mí Dios es así, para vos es así. Pero ¿qué dice la Biblia? El problema es que tu concepto de quién es Dios, o qué debería ser Dios, o cómo se mueve Dios, que generalmente las sectas religiosas preconciben una idea de Dios corrompida, pero no revelan al Cristo revelado, no muestran al Cristo revelado, que transforma, cambia, da amor, misericordia, que alcanza las vidas, sino encontramos becerros, las cuales hay que derribar. Y uno de los becerros grandes es el ego del hombre. Escuchen conmigo, diga conmigo, el ego del hombre. ¿Sabes que el pueblo de Israel, en medio de esta petición que le hicieron a Aarón, ellos no buscaban abandonar a Dios,
Escuche esto, y esto yo creo que pasa hoy en día y sigue ocurriendo. No buscaban abandonar a Dios, sino que adaptarlo a sus necesidades. Y este es el evangelio de hoy. Necesitamos adaptar a Dios a nuestra necesidad. No queremos como Dios lo hace, o como Dios lo está por hacer con Moisés. Queremos como la necesitamos nosotros, el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Oferta y demanda. Diga conmigo, oferta y demanda. Usted escuchó personas que preguntan lo siguiente: ¿qué me puede dar Dios si yo voy a la iglesia? ¿Qué me puede ofrecer Dios? Y ese es el clásico ejemplo de un evangelio de oferta y demanda que predicamos. Un evangelio: si vos venís a la iglesia, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios te va a dar un trabajo que te va a prosperar, te va a dar el autito que esperás, y promesas las cuales Dios nunca habló y nunca salieron de su boca, ni están en la palabra. Veo congregaciones, hagamos día de oración, rompiendo maldiciones, curamos campos, curamos esto. Congregaciones que dicen ser cristianas. Adaptan a la cultura, porque tiene una cultura, hay lugares donde la brujería está al orden del día, acostumbrado a la difunta Correa, a Gauchito Gil, San Severino en la Mucurá, acostumbrado a diferentes paganías. Entonces adaptan a la iglesia y generan una especie de dependencia religiosa, rayando la brujería, la apostasía, estando en contra de Dios cuando Dios dice estoy en desacuerdo porque esto está levantando becerro, a estar adaptando el evangelio a su necesidad, no dejando que el evangelio les transforme, les cambie, ni dejando que el Espíritu Santo revele al Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Necesitamos que el evangelio revele a Cristo. ¿Qué me da Dios? ¿O qué me puede dar Dios? ¿O qué puede hacer Dios por mí? Y esa es la pregunta, que no es lo que Dios puede hacer por mí, es lo que Dios puede hacer por mí. Entendamos que ya Cristo lo hizo. Y la idea equivocada en esta mente, quizás poco torcidita que tenemos, digámoslo de esa manera y no se ofenda a nadie, que a veces tenemos una idea, porque yo en un momento tuve ideas equivocadas también, hasta que Dios me alumbró y me dio entendimiento. Esa idea torcidita de que Dios me tiene que dar, la iglesia me tiene que dar. Dios es un Dios de amor y me tiene que tolerar. Dios tiene que aguantarme. Dios sabe que Dios me acepta tal cual soy. No, Dios no acepta tal cual eres. Dios ama tu alma, murió por ti para que tú no te pierdas la condenación eterna, pero tú tienes que cambiar. Tú no puedes levantar de tu ego un becerro. Porque tu ego es el becerro más grande que vas a tener que moldear. El antropocentrismo. Tú eres el centro de todo. Yo, Padre, necesito. ¿Ustedes se dan cuenta cuando oramos? Señor, te pido, bendíceme en este día. Tócame, renuévame, fortaléceme, prospérame. Todo es para nosotros. Pero nunca oramos y decimos: Señor, Espíritu Santo, revélame a Cristo en este día para yo poder entender cuán buena o cuán malas son mis obras delante de ti. Yo poder... ¿Quién ora diciendo: Señor, revélate, muéstrame cuán son, como decía el salmista? Señor, considera mis días, examina mis caminos, cuán buenos, cuán malos han sido, para yo poder agradar delante de tu presencia. Nadie dice eso, sino que le demandamos a Dios que tiene que bendecirme. Yo necesito, me tiene que dar, me tiene que bendecir. Y se victimizan cuando Dios te llama a vivir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Sí o no? En Cristo Jesús. La victimización es clásica. Hacerlo dioses porque nos abandonaron, Aarón. Ese es el problema del evangelio de la oferta y demanda. Hoy adaptamos la iglesia y los mensajes y el evangelio a oferta y demanda, y el Espíritu Santo no puede revelarse de esa manera porque hay becerros. El ego del hombre es el becerro más grande que hay que derribar, el primero que hay que tocar y quebrarlo y romperlo y tirarlo por tierra. Es el primero, el ego del hombre, porque el ego del hombre demanda a Dios cosas a las cuales, escúcheme esto, yo no me puedo poner en demanda a Dios exigiéndole cuando por gracia he sido salvo y por gracia vas a ser sustentado y por gracia vas a ser sostenido. Además de eso, bastante con la gracia del Señor. No vengas a demandarle a Dios nada porque ningún derecho tenemos. Destituido estábamos de la gloria de Dios, demasiado se hizo por bien a tu Hijo, Señor.
Voltea ese becerro y rompelo en esta noche. Mira que está hablando así, rompe ese becerro, rompe ese ego, rompe esa idolatría y comenzá a buscar al Espíritu de Dios que se te revele. Es Cristo en ti y en ti, no tu necesidad. ¿Sí o no? Aleluya. El primero que hay que romper. Siempre cuando el hombre levanta su ego, termina construyendo becerros. Siempre. Es decir, que está hablando siempre. Y hay otro problema más. Que otro becerro que hay que romper dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Algo que se llama meritocracia. Teología le llama meritocracia, que es nuestros méritos nos van a sostener en salvación, nuestros méritos nos van a, por lo que yo hago, por lo que yo tengo, por lo que yo puedo, por lo que yo logro, por lo que yo, porque yo soy yo y yo. Sigue estando el becerro de la idolatría operando, pero la meritocracia, o es el mérito, los méritos, porque vamos por méritos, vamos creyéndole a Dios únicamente en su promesa, pero no en las demandas de transformación y cambio y santidad. No. Vamos por la vanagloria, porque buscamos, escuchen, hacemos méritos. Nos aferramos a promesas para luego caer en la vanagloria. Ese es el segundo punto, el segundo becerro que hay que romper. El de la meritocracia, los méritos del hombre queriendo agradar a Dios o creyendo que por lo lindo que hacen o lo bueno que hacen. ¡Ay, qué lindo que te quedó el becerro! ¡Qué pulidito! ¡Qué brillante! Le pusiste cera porque brilla ese becerro cada vez que... Y así estamos. Adulando el becerro de oro. Adulando nuestras obras. Isaías 64:6. Quiero tocar y después vamos a hablar, tocar Gálatas. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías profetiza sobre el corazón de Israel, sobre un corazón que no tiene a Dios en primer lugar, sino que un corazón que levanta becerros, un pueblo que levanta idolatría y no levanta la verdad de Cristo en sus corazones. Isaías revela que somos nada. Nuestra justicia, nuestras obras delante de Dios no representan nada. Eso está queriendo decir. Suciedad e inmundicia no representa nada. Lo bueno que yo puedo hacer no representa nada, porque no hay obra más grande que la que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Jamás vamos a hacer una obra mayor y más grande. La única obra que el Padre mira con agrado y acepta es la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. No mira más nada. Y acá hago un paréntesis y aclaro algo. Muchos decimos porque yo soy hijo de Dios, porque Dios tiene un propósito conmigo, porque yo soy su hijo especial, así como Juan. No, tú no eres un hijo especial y tú no eres nada. Tú eres hijo de Dios. Pero lo especial habita en ti. Cristo, el Señor acepta a su Hijo. Por eso que Pablo se cansa de decir en su doctrina, si estamos en Cristo Jesús, santos en Cristo, la iglesia en Cristo. El Padre va a mirar a su Hijo si su Hijo está en ti, si hay justicia en ti, si Cristo habita dentro de ti o habita un becerro. Si habita un becerro, por más que te adule, haga buenas obras y que haga vanagloria y haga lo que sea en la casa del Señor, Dios no te va a tomar en cuenta, porque Dios no acepta oraciones paganas corruptas. Dios acepta a su Hijo Jesucristo, que nos revela el Espíritu Santo. La gente que está guiada por el Espíritu no es ególatra. He escuchado personas, lo que Dios me usa a mí, porque a mí me usa, yo no sé tanto de la palabra, pero yo sé que yo voy y hago y yo exaltan la creatividad que tienen para inventar testimonios raros. Yo veo hay personas que inventan testimonios raros, experiencias extranormales y paranormales. Tienen una fascinación y una facilidad para inventar cosas raras, las cuales la Biblia no los respalda bajo ningún punto. Pero ese otro, hay que voltear ese becerro. Escuche esto. Gálatas 3:1. Pablo habla, y no lo busqué porque habla exactamente. Pablo dice: a ustedes, insensatos, ¿quién os fascinó? Cayeron a los Gálatas, cayeron en la insensatez de escuchar falacias, errores, mentiras.
Escuche esto, la insensatez es actuar de manera necia, falta de juicio, actuar de manera irresponsable. Y así actuaban los Gálatas. Y así es como muchas veces nosotros levantamos becerros dentro de nuestros corazones. Nosotros, la carne necesita acumular obras, hacerse ver en actos de disciplina, compararse con otros. Nosotros somos más espirituales. Por más que no lo digamos, pero ¿no le ha pasado que usted ha estado una buena semana de oración y usted se compara con otros? A este le falta oración, si orara con su oro, ¿sabe cuántas cosas Dios podría hacer con él? Eso es carnalidad, disfrazado de espiritualidad. Mirá que te hablo así, tenés que voltear ese becerro. Tenés que voltear ese becerro. Acumula, hace comparaciones, y cuando esas cosas operan en nosotros, concentramos nuestro ego, nos concentramos en nuestras obras y nos olvidamos de Cristo. Cristo no aparece. Cuando Cristo es, escuche esto, cuando tenemos una iglesia, y tenga mi paciencia, 5 minutitos nada más, y cerramos. Cuando Cristo revela, escuche esto, cuando Cristo revela, trae en su iglesia humillación y quebrantamiento por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se humilla, cuando el Espíritu obra, cuando Cristo es revelado en nuestra vida, trae humillación y trae quebrantamiento. El problema de todo eso es que cuando en el corazón del hombre existen vanaglorias, existen deseos de promesas y de méritos propios, no acepta el Evangelio, no acepta que se revele con plenitud Cristo, porque Cristo va a exigir humillarse, va a exigir quebrantamiento y va a exigir que derribemos todo lo que hemos construido con nuestras manos, cuando Dios desecha y aborrece lo que hemos construido en nuestras manos. Por eso Pablo dice: en aquel día sus obras serán medidas, mi amado. Si hicieron obras de hombres, serán como heno, hojarasca y madera, y serán pasadas por fuego y serán quemadas. Pero si fuere como el oro, la plata y piedra preciosa, que es la obediencia y en la obra del Espíritu, esas serán aprobadas y habrá recompensa para cada uno de nosotros. Pero si no, ¿qué necesitamos? Pregúnteme, ¿qué debo hacer? Debemos orar para que Dios revele la verdad a nuestras vidas. Debemos orar para que el Espíritu Santo ponga un tiempo de oración y en sus oraciones decirle: Señor, revélame tu verdad por tu Espíritu. Debemos comunicarnos con el Espíritu Santo y pedir que Él nos revele, nos traiga iluminación, entendimiento. Escuche esto: un Cristo no revelado produce religión, pero un Cristo revelado produce y trae humildad. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán el reino de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a continuar la parte 2, la semana que viene, derribando becerros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y decirle: Señor, en esta noche necesito tu voluntad. Revélanos tu voluntad como iglesia. Debemos orar, y una de las direcciones que debemos tener en nuestra adoración: Señor, no solo mi vida, mi matrimonio, mi casa, mi hogar, mi vida, revele a Cristo, Señor. Quita el egocentrismo, quita la vanidad de nosotros, Señor. Quita los conceptos equivocados. A veces cometemos el error, mis amados, que nosotros de Cristo hacemos un medio, de Dios hacemos un medio para nuestros fines. No es a veces en esta forma de evangelismo. Si no derribamos esos altares equivocados, esos conceptos equivocados, esa idea errada de Dios, terminamos usando a Dios, al Espíritu Santo, al Padre, como un medio para nuestros fines, para autosostenerme, autosustentarme. Pero el Señor no puede ser burlado, dice la palabra. Dios no puede ser burlado porque Él ve los corazones. Y Santiago dice: orad y no recibid. ¿Y sabéis por qué no recibid? Porque oráis mal. Porque para vuestros deleites, para vuestros deseos, oráis. Eso habla de que oramos concentrando nuestra vida en el yo. Por eso en esta noche necesitamos derribar eso y decirle: Señor, quiébranos. Señor, queremos entrar en un tiempo de quebrantamiento. Una iglesia necesita entrar en un tiempo de quebrantamiento.
nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Oramos, Señor, yo te pido que puedas traer un tipo de quebrantamiento, que puedas revelarlo a través de tu Espíritu en nuestras vidas, puedas hacerlo entender que no es la virtud que tengamos nosotros en poder hacer algo, sino es tu Espíritu que nos guía a poder vivir dentro de esa virtud que es Cristo. Por eso que parte de conocer al Espíritu Santo es entender que Él tiene que ministrarnos y dejar de ser. Juan dijo, es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. No hay manera de dejar que fluya la presencia del Espíritu si no entendemos este concepto. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Espíritu Santo, en esta noche rogamos como congregación, como iglesia, como tu cuerpo, que tú puedas ministrarnos esa verdad, que puedas impartirnos esa justicia.